Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a continuar con nuestros temas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las formas normales en la lógica proposicional. Y en ese sentido, la lógica proposicional nos dice que existen dos formas normales, las cuales están denominadas de la siguiente manera. La forma normal conjuntiva, que nosotros identificamos a través de, de las letras FNC, y la forma normal distributiva que nosotros identificamos como FND. Utilizando estas, o más bien utilizando las proposiciones de equivalencia que nosotros previamente revisamos en una tablita de equivalencias lógicas, lo que nosotros hacemos es ahora agregarle más proposiciones, de tal suerte que ahora nosotros podremos reescribir a través de estas, pues cualquier expresión eh, lógica en la forma normal conjuntiva y la forma normal distributiva. Si ustedes bien recuerdan, nosotros ya teníamos en un inicio determinados ciertas reglas, que son las que estamos ahorita viendo resaltadas en la pantalla. Y ahora lo que nosotros hacemos es agregar esas nuevas proposiciones de equivalencias lógicas que nos van a permitir reescribir las expresiones lógicas y llevarlas a su forma normal, ya sea conjuntiva o disyuntiva. Vamos con nuestra primera definición. Dice así: una fórmula está en forma normal conjuntiva. Lo voy a resaltar aquí. Forma normal conjuntiva, identificado por FNC, si es una conjunción de disyunciones, es decir, que debe tener la siguiente forma. Y observen ustedes, básicamente encontramos el conector lógico de conjunción en esta parte y está uniendo un conjunto de proposiciones que están unidas por disyunciones. Eso es importante identificar. Pues tenemos una conjunción que une un conjunto de disyunciones, de proposiciones unidas por disyunciones. Tenemos algunos ejemplos de ello. Vemos el primero de los ejemplos. Identificamos como conector lógico una disyunción que une otras proposiciones que están unidas por disyunciones. Cuando nosotros encontramos expresiones lógicas o fórmulas que tienen esta forma, que tienen esta sintaxis, si lo queremos ver así, podemos entonces afirmar que eso que estamos nosotros observando está en su forma normal conjuntiva. Si nosotros vamos al siguiente ejemplo, nos daremos cuenta que efectivamente también tenemos una disyunción. Sin embargo, y muy importante, aunque una de las proposiciones está unida con disyunción o con conector lógico o, resulta que una de estas tiene una implicación. Y al contener una implicación, eso totalmente nos lleva a concluir que esta fórmula no está dada en la forma normal conjuntiva. Entonces, lo único que debemos tener en cuenta es tener los conectores bien identificados y si el conector lógico que une a los demás conjuntos de proposiciones es la disyunción, identificar que los otros conjuntos están unidos por disyunciones.
Pasemos a un ejemplo. Tenemos la siguiente fórmula: P implica Q, o también podemos leerlo como P entonces Q. P entonces Q y Q entonces P. Y lo que nosotros tenemos que hacer es llevarlo a su forma normal conjuntiva. Para ello, pues nos tenemos que apoyar de nuestras proposiciones de equivalencia lógica que están dadas por nuestra tablita que previamente nosotros ya hemos identificado y que hemos utilizado para realizar algunos otros ejercicios. Muy bien, pues vamos a verificar entonces nuestra tablita. Aquí ya la tengo previamente abierta. Y pues lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es encontrar una de estas equivalencias que tenga una forma muy similar a la que tenemos en pantalla, a estas implicaciones, y transformarla en una expresión que en este caso, por ejemplo, incluya conectores lógicos como y o como o negaciones. Si nosotros observamos bien, en la proposición número 5 vemos que tenemos digamos que la implicación una implicación muy parecida a las que tenemos ahorita en nuestro ejercicio, por lo que nosotros podemos retomar estas equivalencias y reescribir ahora las fórmulas, pero en términos de términos de conectores de disyunción o de conjunción, y en este caso en particular pues sería de disyunción. Así que vamos a proceder a hacerlo. Observemos muy bien. Lo que tenemos que hacer es tomar la hipótesis o eh, también llamado antecedente, y en este caso lo que tenemos que hacer es negarlo, y la conclusión o consecuente pues ponerlo tal cual está, ¿no? Y unidos por un conector de disyunción. Pues vamos a proceder a hacerlo así. Así que voy a tomar aquí mi herramienta y voy a reescribir esta parte. Voy aquí a cambiar la tinta y voy a poner a abrir paréntesis P, entonces Q, y Q entonces P. Aquí valdrían, y aquí, bueno, ahorita no tengo aquí en teclado cómo escribir eso, ahorita lo pongo a mano. Vamos a ponerlo en igual y ahorita lo completo. Sería equivalente a tener, lo vamos a dejar así, vamos a poner la línea que nos falta. ¿Sí? Y digo entonces la primera parte. Decimos no Q, no, perdón, no P, no P, no P o Q. Esa es nuestra primera equivalencia. Voy a poner así espaciadita para que se vea bien. Verificamos aquí en nuestra tablita, ahí está la negación de lo que en este caso sería A, que aquí en nuestro ejemplo es P, aquí está la negación, y la implicación se sustituye por la conjunción, que acá se muestra, y finalmente pues anotamos V, que en este caso sería la Q, ¿no? Que sería digamos, la conclusión. Ahora ponemos nuestro conector lógico de conjunción. Vamos a ponerlo con otra tinta. Y nos vamos con el siguiente, que
pues tiene una lógica similar. Tomamos Q y ahora es en este caso en nuestra tablita sería A. La negamos. No Q. O. Y ahí está. Pues según nuestra tablita aquí hemos negado el antecedente o la hipótesis, también así se le conoce. En este caso sería no P, que está acá, y en esta otra proposición sería no Q. Y luego en lugar de la implicación, conector de disyunción o de O. Y finalmente anotamos la conclusión, o en este caso B, que aquí en nuestro ejemplo, en esta proposición sería Q y en esta otra proposición sería P. Ahora bien, según lo que nos dice la forma normal conjuntiva, esta contiene un conector de conjunción, por eso se llama forma normal conjuntiva. Y las demás fórmulas están unidas por conectores de disyunción, que es lo que nosotros vemos aquí. De tal suerte que podemos concluir que esta fórmula ahora sí está dada en su forma normal conjuntiva. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es ir aprovechando, digamos que las definiciones y las proposiciones de equivalencia lógicas que nosotros hemos visto para llevar a cabo este tipo de ejercicios. Un momento. Ahora sí. Avancemos al siguiente. Pasemos a la siguiente definición. Y en este caso estamos hablando de la siguiente forma normal que es identificada como FND o forma normal disyuntiva. Esta, obviamente, a diferencia de la forma normal conjuntiva, pues tiene como conector lógico una disyunción y las proposiciones que están agrupadas o las que va agrupando están unidas a través eh, de conjunciones. Entonces, en pocas palabras podemos decir que la forma normal distributiva es una disyunción de conjunciones, ¿ok? Donde pues todas las A, desde la A sub 0 hasta la A sub n, pues son proposiciones unidas, decíamos, unidas con conectores lógicos y ejemplo de ello lo vemos aquí en la parte inferior. Analicemos nuestro primer ejemplo. Tenemos entonces que acá tenemos una fórmula y el conector lógico que una a esa agrupación de proposiciones es una disyunción o conector lógico O. Y las demás fórmulas que están agrupadas en proposiciones también están unidas, pero mediante el conector lógico de conjunción, que es lo que nosotros identificamos ahí. Por lo tanto, se puede concluir que esta fórmula está dada en su forma normal disyuntiva. Nuevamente, si analizamos el siguiente ejemplo, nos daremos cuenta que, al igual que en el primero de los ejemplos, esta fórmula está unida a través de una conjunción. Sin embargo, uno de los elementos que conforman a esta fórmula está dada por una implicación. Por lo tanto, podemos nosotros concluir que esta fórmula no está dada en su forma normal disyuntiva. Está, digamos que, sencillo de entender esta parte.
Vamos a pasar al siguiente tema y este es el de inferencia lógica. La inferencia lógica es proveer o dar o asignar un valor de verdad a las proposiciones esperando que el resultado sea verdadero. La inferencia nosotros la podemos expresar como cuando hay o cuando tenemos premisas verdaderas, nosotros lo que buscamos es obtener conclusiones verdaderas. Evidentemente, dentro de esa búsqueda del valor de verdad de la premisa y de la conclusión, pues podemos cometer algunos errores o podemos encontrar algunos errores, como por ejemplo el error de la afirmación del consecuente. ¿Ok? Por ejemplo, cuando dentro de la proposición se está afirmando el consecuente, posiblemente se tengan premisas verdaderas, pero un consecuente falso. Vamos a ver el ejemplo para entender un poquito mejor esto que estamos diciendo. Tenemos las siguientes proposiciones. P, en este caso, equivale a decir que usted es un ciudadano de Puebla, es decir, es un poblano. Y la siguiente proposición, que en este caso se identifica por la Q, afirma que usted es un ciudadano mexicano. Entonces ahí tenemos ya dos proposiciones, una que dice que usted es un ciudadano poblano y la otra que dice que usted es un ciudadano mexicano. Por lo tanto, nosotros podríamos darle la siguiente interpretación. Si usted es poblano o es un ciudadano de Puebla, entonces es usted ciudadano mexicano. Eso lo podemos identificar por la siguiente expresión. P, entonces Q. Porque recuerden ustedes que P equivalía a afirmar que usted es un ciudadano de Puebla. Entonces, aquí está el símbolo de implicación, usted es un ciudadano mexicano. Sin embargo, se puede dar que si nosotros consideramos la otra, digamos que esta implicación, pero de distinta manera, y nosotros afirmamos que si una persona es ciudadana mexicana, entonces es ciudadano de Puebla. Y evidentemente, pues eso, lo voy a escribir aquí, Q entonces P, y eso evidentemente, pues es falso. Puede haber personas que sean mexicanas, pero que no necesariamente sean poblanas. Entonces, no en todos los casos, aunque quizás dentro de la lógica proposicional esto sea, pueda ser correcto o válido, no siempre la conclusión es verdadera. Puede darse que las conclusiones sean falsas. Nada más hay que tener cuidado en cómo identificarlas. También podemos encontrar errores de negación del antecedente. Es decir, esa hipótesis que nosotros tenemos puede ser que también sea negable. Ese también es considerado un error de inferencia y lo podemos ver ejemplificado en las siguientes afirmaciones. Dice así: si soy hijo, entonces tengo padre. Luego, más bien, no soy hijo, por lo tanto, no tengo padre. Evidentemente, pues la proposición no es válida, porque la inferencia está validada de tal manera que solo permite conclusiones verdaderas si las premisas son verdaderas. ¿Ok?
Vamos a ver cómo escribimos esto que acabamos de ver enunciado. Tenemos entonces nuestra primer afirmación. En este caso, pues es parte de la premisa. Soy hijo. P es soy hijo. Q, ¿vale? Que en este caso sería el consecuente, es tengo padre. P entonces Q es lo que nosotros estamos viendo aquí. Y lo debemos entender es como soy hijo, entonces tengo padre. Eso es lo que nosotros vimos en el primer enunciado de nuestro ejemplo. Luego, a continuación, vimos que decía, no soy hijo, que es la negación de P. Dice, no soy hijo. Y estos símbolos de aquí significan, por lo tanto. Hay que tener, hay que identificarlos puntualmente. Esos tres puntitos de ahí significan por lo tanto. Por lo tanto, no tengo padre. Esa es la, digamos que, el razonamiento que se está planteando con estas fórmulas. ¿Cómo lo escribimos? ¿Cómo llevamos de ese enunciado que nosotros vimos al inicio y luego cada una de las afirmaciones? ¿Cómo lo expresamos, digamos que en una expresión lógica que diga lo mismo? Pues aquí lo estamos observando. Y cuando nosotros decimos soy hijo y tengo padre, eso lo podemos escribir como P entonces Q. Y aquí lo estamos observando. Aquí tenemos P entonces Q. Y no soy hijo. Aquí lo estamos observando ahora. Y no soy hijo. Por lo tanto, y esto lo estamos identificando aquí abajo, no tengo padre. Y es evidente que eso está en esta parte. Vamos a ponerlo así. No tengo padre. ¿Ok? Si P fuera verdadera y Q fuera verdadera, es decir, que sí es un hijo y que sí tiene un padre, tal que P entonces Q es verdadero, pero no P que es no tengo padre, o más bien no soy hijo, es falso, ¿sale? Esto no tendría mayor problema, es cierto. Sin embargo, en este caso, en la misma, digamos, expresión, en esta fórmula, nosotros estamos afirmando y negando algo al mismo tiempo. Que una persona es hijo y al mismo tiempo se está diciendo que no es hijo. Por lo tanto, esto pues es un error, es una inconsistencia. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de llegar a la parte de las demostraciones. Encontrar algunas expresiones o identificar algunas expresiones que se contraponen para identificar que en este caso eh, que la consecuencia podría ser inconsistente, podría ser falsa en base a las afirmaciones que nosotros vamos a tomar en consideración para hacer una demostración. Vamos a ver entonces dos, dos razonamientos no identificados por los siguientes nombres. Vamos a conocer qué es el modus ponens, modus ponendo ponens, o también conocido como modus ponens, o también conocido como el modo que afirma o afirmar afirma. Entonces, ¿cómo se llama? Este razonamiento nos dice que cuando yo tengo aquí una implicación, es lo que vemos acá,
y yo afirmo el antecedente, que es esta parte de acá, el antecedente el antecedente o la hipótesis, entonces implica que el consecuente o la conclusión, ¿sale? Se reafirma. ¿Ok? Entonces, si yo afirmo, o en pocas palabras, si nada más estamos hablando en términos de literales, si yo afirmo el antecedente de una implicación, lo que yo voy a obtener es el consecuente o la conclusión. ¿Vale? Entonces afirmo, si yo afirmo el antecedente, entonces estoy afirmando el consecuente y eso es lo que obtengo de modus ponendo ponens. Pasemos al siguiente. ¿Vale? Bueno, vamos a comentar un poquito más de esto para entenderlo un poquito mejor. Dice, cuando P implica Q y P aparece por sí mismo en la misma línea de la prueba lógica, Q puede ser escrito válidamente en una línea subsiguiente. Nótese que la premisa P y la implicación se disuelven, es decir, esto, digamos que mágicamente desaparece. No, obviamente no es así. Pero digamos que cuando nosotros aplicamos modus ponendo ponens, ¿vale? Y tenemos nuestra implicación P implica Q y afirmamos el antecedente o la hipótesis, entonces mágicamente desaparece esto y lo único que nos queda es la Q. Pero en realidad lo que pasa es que la regla nos dice que si nosotros afirmamos el antecedente, entonces el consecuente se reafirma si lo queremos ver así. Por ejemplo, acá lo tenemos enunciado. Si está lloviendo, que en este caso, por ejemplo, sería P, vamos aquí a irlo señalando. Si está lloviendo, ¿qué dice después? Entonces te espero dentro del teatro. Luego viene una afirmación. Está lloviendo. ¿No? Estoy reafirmando el antecedente. Está lloviendo. Por lo tanto, te espero dentro del teatro. Esto espero que el ejemplo haya quedado o que clarifique un poquito más la idea para que entendamos el modus ponendo ponens. Afirmo el antecedente, entonces estoy reafirmando el consecuente o la conclusión. A esto le vamos a encontrar mayor sentido cuando lleguemos a la parte de las demostraciones. Ahí veremos para qué nos sirve esto que estamos viendo. Pasamos al modus tollendo ponens, o también conocido como modus tollens, o tollens ponens, que en latín significa el modo que al negar afirma. También se conoce como la eliminación de la disyunción o eliminación del o, y que obviamente al igual que el modus ponens, es una regla de inferencia. El modus tollens ponens establece que P o Q es verdadero y P es falso. Entonces, Q es verdadero. El modus tollendo ponens puede escribirse, o se escribe más bien de manera formal, como lo estamos viendo en pantalla. ¿Sale? Entonces encontramos una disyunción entre P y Q, que cualquiera de las dos puede ser verdadera, y viene la negación, por ejemplo en este caso de P. Por lo tanto, consideramos que en ese caso, al negar una de las proposiciones, entonces Q, que es la otra proposición, es verdadera. Vamos a dejarlos aquí para que en nuestra siguiente sesión veamos
las demostraciones y apliquemos estas definiciones que hemos visto en el video de hoy. Cuídense mucho, que tengan muy buen día, nos vemos en el siguiente.